Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con escatología. Vamos a las preguntas, repaso número 3 ya. El tema es entendiendo la profecía, ¿verdad? Ahora vamos a ver la teología dispensacional en el capítulo 4 de este libro de Ben Guare y la teología del pacto, aparte de otros 2 capítulos más. Bueno, ¿cuáles son los 2 sistemas principales y por qué es importante analizarlo? Ya vieron cómo lo explica Ben Guare, ¿verdad? Él dice que si vas a un aeropuerto es importante que te fijes qué avión es el que vas a tomar. No vaya a ser que tomes un avión que te lleva a otro destino. Acaba de depender bien. Si ya vimos que es dependiendo qué tipo de interpretación le vas a dar a la Biblia, si ya vimos si en verdad crees en los pactos abrámico, davídico, palestino y el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, tu rumbo en la escatología será diferente. Pero si tú te vas por la teología del pacto, que es el sistema que usa más el sistema milenialista, o por ejemplo, con respeto digo, la iglesia presbiteriana usa esa teología, normalmente vas a llegar a una conclusión diferente, no vas a ser dispensacional. Vamos a ver. La teología dispensacional es teología del pacto, porque según lo que escojamos o creamos, nos llevará a lugares diferentes o conclusiones diferentes. Por eso esos 2 sistemas son los que ahorita en este capítulo vamos a analizar. Y ya vieron ahí, te mandaba a estudiar los pactos teológicos y dibujar en tu cuaderno el diagrama de dichos pactos. Bueno, ya estuve checando algunos cuestionarios y vi que se lo hicieron. Es este diagrama, ¿sí? La teología del pacto. Aclaro, es importante conocerlo para saber qué es lo que ellos creen. Ese diagrama no es la base de nuestra teología. Tenemos que conocer las otras corrientes para saber qué es lo que creen. Tampoco quiere decir que son heréticos y que se van a ir al infierno por ello. No, hermano. Son puntos de vista teológicos diferentes al que nosotros tenemos, que somos dispensacionales. Ellos son de la teología del pacto y normalmente son líneas presbiterianas mayormente. Ahora, 3. ¿Cuáles son los 4 problemas con el sistema de la teología del pacto? Y para ti, ¿cuál es el más problemático? 1 es que usan un enfoque de la espiritualización de las escrituras. No usan un método de interpretación literal, gramático, histórico, que desde el primer capítulo vimos es el más importante para interpretar la Biblia. 2. No abordan adecuadamente las diferencias encontradas en la Biblia. 3. Los pactos bíblicos no son simples revelaciones progresivas del pacto de gracia como ellos lo entienden, sino que ya vimos, una cosa es un pacto con Abraham, con David y palestino, muy distinto a otro tipo de pacto. Y 4, el objetivo de la historia en la teología del pacto no es suficientemente amplio. Entonces, son 4 problemas serios, hermanos, que tiene el sistema de la teología del pacto. ¿De dónde viene? Se deriva la palabra dispensación, que es donde vamos a hablar ya, ¿verdad? La teología dispensacional, la que nosotros creemos, la que la mayoría cree de ustedes, aunque puede que haya alguno que crea la teología del pacto y lo respetamos, ¿no? ¿De dónde viene la palabra dispensación y cuál es el concepto básico de una dispensación? De la palabra griego oikonomía, igual a economía. Y por eso van a decir, es la economía de Dios. A veces vas a usar mucho ese término Ben Guare. ¿Qué significa eso? Es la forma en cómo Dios administra. Es como tú tienes una economía, sea mucho dinero o poco, pero tú tienes economía que tienes que administrar. Ahora, es un asunto de mayordomía. Oikos, casa, nemo, administrar. El concepto básico es el de una mayordomía donde uno, con autoridad, que en este caso es Dios, delega tareas a su subordinado, que debe ser responsable, que somos tú y yo. En otro, todos los seres humanos, todos los cristianos de todos los tiempos, en un momento dado, ¿verdad?, han tenido que administrar, ¿sí?, reglas, principios, cosas que Dios ha dado a esa persona. Y en cada dispensación ha sido una administración diferente. Ahora, es importante que veamos, hermano, que la dispensación no siempre está ligada a cuestión de tiempo, pero sí está medida por tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos en la dispensación de la gracia o de la iglesia. ¿Hasta cuándo va a terminar esta? Es un periodo de tiempo indeterminado. Pero vimos la de la inocencia, cada una de ellas. Y vamos a verla. ¿Cómo considera el sistema teológico dispensacional la dispensación y cuántas dispensaciones son? Como una economía distinguible en el ejercicio del propósito de Dios. Una forma de administrar los propósitos de Dios. Dios revela su propósito y el hombre es el responsable de llevarlo a cabo, ¿no? Hasta ahora son 6 dispensaciones. La de la inocencia, antes de que cayera en pecado Adán. La de la conciencia, después de que cayera en pecado Adán. La del gobierno humano, cuando la Torre de Babel y todo ese asunto. La patriarcal, cuando empezaron los patriarcas, Abraham, ¿sí?,
Isaac, Jacob, la mosaica, cuando ya llega el tiempo en que Dios le da la ley a Moisés del monte Sinaí, ¿sí? Ese termina en la cruz y ahora empieza de la cruz el tiempo de la gracia o de la iglesia. Y esa va a terminar cuando Cristo se lleva a su iglesia. Va a haber un periodo, un intermedio de 7 años que es la tribulación y llegará la última dispensación que es el milenio, ¿sí? Así que es muy importante entender que son 7 dispensaciones que están marcados en la palabra del Señor. ¿Cuáles son algunas verdades que deben notarse para entender la teología dispensacional? Una dispensación no es un periodo de tiempo, ya lo vimos hace un ratito, aunque está asociada al tiempo. Las dispensaciones no son distintos medios de salvación. Aclaramos, siempre la salvación ha sido por gracia, hermano. Eso es importante entender. 3. Cada dispensación tiene características exclusivas que Dios claramente revela. Y en algunas revela de una manera y en otras de otra manera, ¿no? Por lógica, hoy estamos en la dispensación que tiene un sabor súper especial para ti y para mí, que es la gracia. Y ahí está, hermano, te manda a estudiar el diagrama de la teología dispensacional, que esa sí es muy importante que te lo aprendas, que tú y yo sabemos, y de modo que pudiéramos explicarlo en la clase y que lo puedas entender y que te des cuenta que la cruz es la diferencia o marca la división entre la teología o la dispensación de la ley y la dispensación, ¿verdad? O mosaica y la dispensación de la gracia o de la iglesia, ¿no? Y bueno, y te das cuenta ahí exactamente que después de la iglesia viene el milenio. Pero entre la iglesia y el milenio hay un periodo de 7 años que en otros diagramas veremos, ¿verdad? Más adelantito. Entonces, todo esto es muy importante verlo. Y la 8, hermanos, de esta, para acabar de una vez este capítulo, ¿cuáles son los 3 elementos indispensables de la teología dispensacional? 1, un enfoque literal de interpretación. Consecuente con la interpretación de la Escritura, se va a interpretar literalmente las promesas, las profecías. 2, una clara distinción entre la iglesia e Israel en los tratos de Dios. Y eso es clave, hermano, ya lo habrás leído. De eso depende todo. No son lo mismo. La iglesia no suple a Israel. Israel, dentro del plan de Dios, tiene un programa que al final va a volver a tratar con ellos en la tribulación. Y 3, la gloria de Dios como el propósito final de Dios en la historia. Que Dios sea glorificado y que Él se lleve la gloria en todo. Eso es lo más importante. No es el hombre, es Dios. Así que ahorita seguimos.